Pero los flujos tipo Bingham, que son el otro tipo de flujo, aquí en el agua tenemos en los flujos Bingham, son flujos que se conocen como flujos retardados. Tiende a haber un umbral de esfuerzo que es necesario superar para que haya flujo. Entonces, eso es súper importante para nosotros en la geología, porque tenemos un material que para nosotros, que se comporta como un flujo de Bingham. Y es muy importante en geología. Adivinen cuál es. ¿Cierto? Porque nosotros tenemos, aparte de los sólidos, tenemos fluidos geológicos. ¿Cuál es el fluido Bingham que debemos pensar inmediatamente como fluido Bingham que nos importa en primer orden en la geología? ¿El magma? El magma. Y el magma nos importa mucho porque el comportamiento de Bingham, que tiene un retardo, lo voy a poner acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el magma tendrá un flujo retardado y tendrá no es un flujo newtoniano, por ejemplo, que fluye inmediatamente? ¿Qué creen ustedes o qué piensan ustedes que hace de que el flujo de Bingham, lo pueden ver, por ejemplo, como en una lava, cuando ven una lava como un flujo de lava, como estos tipos de lavas hawaianas que ya son fluidas, pero cuando ven una lava avanzar, el flujo está retardado. Claramente hay un efecto con respecto a la fricción del contacto con el sustrato, ¿cierto? Pero no es solo, si ustedes piensan en la gota de agua va bajando y obviamente, hay una resistencia a fluir que le da con el sustrato. Y esa es muy baja con el agua, o sea, casi no hay una fricción. Si yo pienso en una lava, voy a pensar que también hay una fricción o hay una resistencia al flujo que está dado por la interfase sustrato-lava, por decir. Sin embargo, todo el retardo en el flujo del material, ¿ustedes piensan que es por el contacto con el sustrato o habrá algo intrínseco a la lava o también lo podemos extender al magma que hace la diferencia con el agua? Ustedes que ya conocen el magma, o tienen una idea de qué es lo que es el magma, ya lo conocen, entonces. La pregunta es, ¿hay algo que además de la resistencia al flujo con la interfase, hay algo intrínseco en el propio material que hace que fluya más lento? Profe, yo creo que esto tiene que ver con la composición del magma o la lava, porque tengo entendido que mientras más fálsico, más viscoso es, y entonces tiene tanta capacidad para fluir. En cambio, si fuese más máfico, fluiría más, como en el caso que son las lavas de Hawái. Sí, bueno, ese es como un dogma que siempre se dice, las rocas basálticas son más fluidas que las silicias, las ácidas, tienen fluyen más rápido. Pero los dos son Bingham. Entonces, en realidad no quiero entrar en la comparación entre una lava y otra, o entre un magma de una composición y otra, porque pensemos que las dos son del mismo tipo, son Bingham. Independiente de cuántos sílice tengan, si tienen más o tienen menos. Recuerden que hay unos porcentajes de sílice, pero en el fondo las dos son fluidos silicatados. ¿Cierto? Entonces, si las ponemos dentro del mismo grupo, no hagan distinción entre ellas. Estoy planteándolo desde el agua versus la lava o el magma. ¿Cuál es la diferencia? ¿El tipo de enlace? Ya, a ver, explica a qué te refieres. El tipo de enlace entre los átomos, porque el agua, al tener enlaces como más débiles, eso hace que quizás sea un flujo newtoniano. Ya. Esa es mi teoría. Sí. ¿Qué más?
Porque ustedes me imagino que lo habrán visto en por ahí estoy tratando de hacer conexiones entre conceptos que a lo mejor han visto en otras partes. En el fondo no es que me gustaría que trataran de recordar cosas que ya hayan dicho en otros ramos, porque está todo ligado. ¿Alguien tiene otra idea? Profe, en el chat. Ya, En el chat hay un no estoy viendo el chat, comentario. espérate, estoy aquí. Es que me tuve que cambiar y no tengo la segunda pantalla. Así que, sí, dice, no es porque se enfría más rápido en el exterior que en el interior cuando avanza como Pillow Lava. No es eso. En el fondo, Tendrá que ya, ver. estoy pensando en lo intrínseco. Piensen en lo intrínseco, tiene que ver con la naturaleza misma del material. No sé, pues Quizás tendrá imagínense que que ver yo salgo corriendo, yo salgo corriendo, hago una carrera con voy a inventar, un gordo de 200 kilos. ¿Cierto? Y yo gano. Ustedes van a decir, bueno, no fue la fricción con el suelo, pues los dos tenían zapatillas buenas. Hay algo intrínseco en los participantes que hizo que ganara uno. Uno pesaba bastante menos que el otro, por lo tanto tuvo menos complejidades para desplazarse. ¿Cierto? Fue menos el peso, la masa que tuvo que trasladar. Es algo intrínseco al mismo material. A eso voy. Características del material mismo. ¿Qué es un magma, una lava? Por definición. ¿Cómo lo definirían? La densidad, no es la densidad. El magma, por definición, No es tengo roca entendido que fundida, po. No es roca fundida, necesariamente. es una mezcla silicatada fundida. Es un fluido silicatado. Y en el caso del magma, ¿cómo es? Trifásico, ¿no? Tiene sólidos en una suspensión en estado líquido, que es trifásico, que tiene los tres estados, ¿no? Tiene cristales en líquido residual y además hay una fase volátil. Entonces el magma es trifásico, ¿cierto? Pero es un fluido silicatado. ¿Sí? Esa definición la tenían en mente, ¿no? Esa es la definición. Ustedes tienen que recitar una definición de qué es lo que es un magma. Van a ser geólogos, así que tienen que recitarla, sabérselas de memoria. Un magma es un fluido silicatado trifásico. ¿Y qué es lo que es una lava? Cuando ya ese fluido llega a la superficie. Lo mismo, pero sin la fase volátil. Exacto. No es porque llegue a la superficie, es porque se pierde la fase volátil. Hay una desgasificación. Y ahí la desgasificación hace la diferencia entre una lava y un magma. El magma es trifásico y la lava tiende a ser bifásica. El gas puede tener gas siempre, una lava incluido finalmente, pero es muy marginal, tiende a cero. Después del proceso de desgasificación ocurre en la transformación a lava. Ustedes pueden tener una lava que no haya salido a superficie todavía, que ya esté desgasificada. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Tienen que saberlo eso, porque eso es extremadamente básico y es como que los médicos no sepan la definición de sangre. ¿Me siguen? Es casi lo mismo. Entonces, piensen en un fluido silicatado trifásico. ¿Qué implica que sea trifásico? Implica que tiene sólidos, tiene una fase líquida, eso es el magma, y tiene una fase gaseosa. La gaseosa son los volátiles. Los líquidos es el líquido, la fase líquida es el líquido silicatado. Y los sólidos que son cristales, ¿no?
Entonces, ¿el agua tiene cristales? No tiene cristales, ¿cierto? Por lo menos el agua está totalmente líquida. Y además, la fase gaseosa, el agua no tiene necesariamente gases disueltos, ¿ya? Pero una fase gaseosa y tener hace una diferencia. Ahora, el hecho de que tengan sólidos en suspensión o sólidos en medio de este líquido, les genera un aumento de viscosidad. Ustedes, comparado con el agua, van a tener sólidos en suspensión que van a estar aumentando la viscosidad. ¿Cierto? Eso es como de perogrullo, porque yo podría decir, imagínense agua y yo tengo en suspensión en el agua, tengo, en vez de cristales, tengo el agua, pero tengo, ay, no sé, voy a poner, no sé, un sólido en suspensión, no sé, se me ocurre, quinoa. Bueno, muy ligera quizás, no sé, o arena. Necesariamente porque tengo sólido en suspensión, el agua con arena va a ser Bingham. La respuesta es no. No son los sólidos en suspensión los que necesariamente hacen de que se ralentice el fluido. La respuesta está en el líquido. ¿De qué está compuesto el líquido? Está compuesto de material silicatado, ¿cierto? Silicatado. ¿Qué es ese material silicatado en el fondo? Cuando uno dice silicatado, ¿qué es lo que hay? Alto contenido de silicio y oxígeno. Ya, pero eso es química, es elemental, química elemental. Pero desde lo físico. ¿Tú tienes sílices y oxígeno así nadando en un líquido? Independiente uno del otro. ¿Qué es lo que son? ¿Tetraedros? Tetraedros, ya, ven, tetraedro. Pero ¿son tetraedros sueltos? ¿Solo tetraedros sueltos? Porque pasamos de elementos sueltos. Fíjense, ojo con esto. Ustedes dicen, aumenta la viscosidad porque tiene más sílice. No es porque tenga no es porque tenga sílice. Lo que implica que tenga más sílice es otra cosa. Se forman tetraedros, ¿no? Pero ¿cómo son esos tetraedros? ¿Son tetraedros aislados? Van formando cadenas. Van formando cadenas. O sea, pueden tener tetraedros aislados, ¿no? ¿Cómo se llaman los silicatos con tetraedros aislados? ¿Se acuerdan? ¿Los nesosilicatos? Nesosilicato. Ya, y después tienen cadenas, ¿no? Esa es otra opción. Cadena simple o doble. Cadenas simples o dobles. Ya. o Ahora, armazones. imagínense el fluido con silicato. La sílice no está nadando disuelta así como un elemento suelto que va viajando solito. Va en tetraedros. ¿Ya? Esos tetraedros pueden estar encadenados. Imagínense que ustedes tienen una roca que tiene, voy a inventar, 50% de sílice. 50% de sílice. Esa sílice va a estar en tetraedros y va a estar formando cadenas de tetraedros. Imagínense lo que es tener un 50% de ese fluido conformado por cadenas de tetraedros. En el fondo lo que ustedes tienen en el magma son casi, la idea es como que tuvieran hilos de silicatos, de cadenas de tetraedros de silicato, que están dentro del fluido. En el fondo, lo que ustedes tienen es casi es como son hilos en este líquido, y eso es lo que ralentiza y aumenta la viscosidad y ralentiza el flujo. Son las cadenas de tetraedros. Por eso cuando hay más sílice es más viscoso, porque cuando hay más sílice hay más cadenas de tetraedros. Es como que fluyera, imagínense que ustedes estuvieran fluyendo, no sé, una madeja de fideo envuelta en miel, a lo mejor.
Los fideos son los que, son los hilos estos los que van a ralentizar el flujo. Entonces, tiene que ver con la composición, tiene que ver con el hecho de que el fluido es silicatado. ¿Ya? Hay un juego acá. Los grandes aportes a la viscosidad van a ser los silicatos, las cadenas silicatadas en el fluido, y también los sólidos, porque va a depender del porcentaje de la cristalinidad que se llama. ¿Cuántos cristales tenga como sólido? Porque si tiene 1% de cristales, son cristales sueltos nadando en medio del fluido. Pero si ustedes tienen un 30, 40, 50% de sólidos, ya esto hay una mayor cantidad, es una estructura de partículas sólidas que ya el aumento de sólidos les va a aumentar también la viscosidad. Entonces hay un juego entre el contenido de sílice, finalmente los silicatos que tengan disueltos, pero también el porcentaje sólido. Las dos cosas hacen de que el flujo sea ralentizado. ¿Ya? Y ahí tienen, en ese caso, van a tener un flujo tipo Bingham. Y es súper importante eso también, porque en el fondo, a dónde voy con todo esto, es que los comportamientos que vimos, como el elástico, el plástico, están pensados en sólidos. Pero cuando pensemos en Bingham, en fluidos, pensemos en comportamientos principalmente de tipo Bingham, escribí mal. Piensen en comportamientos tipo Bingham para los fluidos geológicos. ¿Ya? Pueden haber fluidos newtonianos, a lo mejor ligados a fluidos hidrotermales pobres en sílice, sin sílice, pero que sí tengan muy tardíos magmáticamente. ¿Ya? Pero en general vamos a tener, para cuando pensamos en lavas y magmas, tenemos que pensar en un fluido ralentizado. Y eso es importante porque nosotros como geólogos nos vamos a encontrar con las rocas. Sin embargo, nosotros vamos a ver en las estructuras que tengan las rocas, la fábrica va a depender de cómo fluya. Eso también pasa en las rocas sedimentarias. Un flujo sedimentario también puede ser ralentizado o puede ser fluido, muy fluido. Y la estructura sedimentaria va a depender de ese tipo de flujo. ¿Ya? Por ejemplo, un flujo aluvial soportado por los clastos es un flujo ralentizado de alta viscosidad. Entonces van a tener fábricas que están relacionadas a eso. Profe, ¿Sí? una duda. ¿Qué gracia tienen elementos como el potasio, el sodio, el aluminio, que hacen que una mezcla silicatada sea tan viscosa versus lo que hace el hierro o el magnesio? Tiene que ver con la forma en que en realidad esto tiene que ver con las cadenas tetraédricas. Ojo con eso. Lo que pasa es que cuando tienes más potasio y aluminio, cambia como la forma en que o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Tú, por ejemplo, tú necesitas, si primero se forman estos hilos de tetraedros están como, entre comillas, nadando a nivel microscópico, no lo vemos, pero están nadando en el agua. En algún momento van a empezar a combinarse para formar estructuras cristalinas y va a nuclear un cristal. Son como las fases previas a la formación de un cristal. Entonces, en el fondo, lo que va a suceder es que tú tienes que esos elementos como potasio y aluminio van entrando en las estructuras cristalinas y en el fondo te van armando los paquetes te van permitiendo las conexiones entre las cadenas. No sé, por ejemplo, una mica, por decirte, va a tener alto contenido de aluminio. Bueno, los anfíboles, por ejemplo, también tienen un porcentaje de aluminio, las micas tienen más. Entonces los tetraedros son, en el fondo, el sílice con oxígeno. Pero tú necesitas los cationes para ir conectándolos. Entonces, en el fondo, si tú tienes, por ejemplo, el nesosilicato. ¿Qué mineral es nesosilicato? Que tiene un tetraedro suelto. Y no es cadena. Olivino. El olivino, ¿o no? El olivino. ¿Y el olivino qué tiene?
Tienen hierro magnesio, ¿no? Unen los tetraedros. En el fondo, lo que hacen estos cationes, que son cationes, son, son los cationes, son estos cationes como el potasio, el calcio, el aluminio, son conectar cadenas de tetraedro o conectar tetraedro. Por lo tanto, ayudan a aumentar la viscosidad. Entonces tiene que ver como con la facilidad en que estos elementos, como el potasio, el aluminio, van conectándose a estos hilos que hacen que aumente la viscosidad. En realidad son los que te ayudan a formar el hilo, en realidad. No sé si no sé si el tetraedro por sí solo tiene sílice y oxígeno, ¿o no? Entonces, ustedes Sí, necesitan esos cationes en ciertas posiciones para poder, ¿cómo se llama? Formar las cadenas. ¿Ya? Entonces, una cosa tiene que ver con la composición y cómo en realidad están conectando las cadenas de silicato, de las cadenas de tetraedro. Y la otra importante es cómo el porcentaje de cristales. Son esas dos cosas lo que van a hacer que el magma tenga distinta reología. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, ¿Sí? ¿hay alguna relación entre estos tipos de fluido con el esfuerzo o el estrés que se le aplica? Bueno, en el caso de los Bingham necesitas tú que haya ¿cómo se llama? Un umbral de esfuerzo. Mira, yo te voy a hacerles un monito al respecto. El gráfico que están echando de menos. Ahí, ¿ves la diapositiva vacía, no? ¿Sí? Entonces, esto funciona así. Vamos a hacer ahora el gráfico para fluido. En el fondo, tienen acá una velocidad de deformación. Y acá van a tener un esfuerzo de cisalle. Un esfuerzo en el fondo tiene que ver, se llama esfuerzo de cisalle porque ustedes se acuerdan en la lava que yo la ponía como flujo en una pendiente. En el fondo lo que tienen acá es un tau. El tau es el que está un poco controlando la movilidad. Estoy generando un esfuerzo de cisalle, que es el que me permite el flujo del fluido. Y voy a tener una velocidad de deformación. Ahora, está mal el epsilon, porque como es una velocidad de cisalle, debería ser un gamma. Punto. ¿Ya? Pero esto en realidad es una velocidad. Velocidad de deformación. Una velocidad de deformación, pero de una velocidad de strain de cisalle. Y este es un estrés, un tau, un estrés de cisalle. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo ven o no? Arriba tengo, como siempre, el esfuerzo y abajo ahora tengo la velocidad a la cual se deforma. Entonces, voy a poner el agua. ¿Se acuerdan que yo hablé del agua casi como equivalente a flujo a un flujo elástico? ¿Qué le pasa a lo elástico? ¿Se acuerdan? Se aplica el esfuerzo, inmediatamente aplicado, se deforma. ¿Cierto? Proporcionalmente. Entonces, si yo tengo un fluido newtoniano, voy a tener a lo mejor una recta así. Ahí, esa curva final no me gusta. Ahí. A lo mejor esto es un fluido newtoniano. Como el agua. ¿Qué sucede? Es newtoniano porque en el momento en que, fíjense, cuando ustedes tienen 0 de estrés, hay 0 de deformación. Aplican un esfuerzo de cisalle, que podría ser, por ejemplo, la inclinación de la mesa que yo les decía, y van a tener proporcionalmente un strain asociado. ¿Sí? En el caso de un flujo de tipo Bingham,
¿Se acuerdan? El Bingham yo le dije que es como algo plástico, como la deformación plástica en sólido. ¿Cuál era la gran diferencia de una deformación plástica en un sólido? ¿Qué necesitábamos? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? El umbral de estrés. El umbral de estrés. Necesitamos un esfuerzo crítico para que se empiece a deformar. ¿Se acuerdan? Si no lo superábamos, era como la inercia del bloque. Yo tiro el bloque y si le aplico poca fuerza no lo voy a mover. Cuando le aplique supere el umbral de fuerza necesaria, de esfuerzo para moverlo, ahí lo muevo. No se mueve antes que supere un umbral, el yield stress. En el caso de los flujos tipo Bingham, pasa lo mismo. Ustedes les va a fluir proporcionalmente. Por ejemplo, ahí estoy dibujando la recta de la misma manera que el newtoniano. O sea, el incremento de la velocidad es constante y lineal. Pero, fíjense que necesito superar un umbral de estrés de cisalle. No sé, si yo tengo piénsenlo en lava, si yo tengo el manjar, no lo voy a mover hasta que superen un umbral de estrés de cisalle. Y en el fondo, o piénsenlo por ejemplo en un flan, lo que habíamos de la mesa. Cuando ustedes tienen, vamos a hacer el monito, cuando ustedes tienen la mesa esa que yo les dibujé, si ustedes no la tienen inclinado y tienen el flan ahí, no se va a mover, po. Y ustedes en una primera instancia, imagínense que lo inclinan un poco, 10 grados, no, o menos, 5. A lo mejor tampoco se mueve. Y si ustedes después lo inclinan, voy a inventar, lo inclinan 25 grados, ahí a lo mejor sí se va a mover. Y se va a activar vamos a haber superado el estrés de cisalle. ¿Y por qué estrés de cisalle? El estrés asociado a la gravedad, ¿no? Acá el estrés de cisalle de la gravedad era 0. Cuando yo acá aplico la gravedad y descompongo ahora el vector de gravedad, voy a tener un tau chiquitito distinto a 0, pero menor al umbral de cisalle. No se movió, pues. Cuando ahora aplico la misma gravedad y lo descompongo sobre la superficie, voy a tener ahora un tau mayor. El tau 2 superó al tau del esfuerzo crítico del material. Y aquí sí hubo una deformación. ¿Se fijan? En este caso, el esfuerzo que estoy usando, o la fuerza que está gatillando esto, es la gravedad. Y al inclinar la mesa, lo que estoy haciendo es aumentando el estrés de cisalle a lo largo del plano de la mesa. El flujo Bingham va a moverse recién cuando supere el umbral de estrés de cisalle crítico, que sería el yield stress. Y esa es la diferencia con el newtoniano. El agua va a fluir instantáneamente. Lo muevo, inclino medio grado y se va a mover. No hay un umbral que superar. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? La única que responde. ¿Les parece? Voy a ver el chat. Sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces recuerden, las cosas plásticas necesitan superar un umbral de estrés, el yield stress. En los sólidos tienen el comportamiento plástico, ¿cierto? En el fluido, cuando es fluido, se llama Bingham. Tienen esa... ¿Ya? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta que estoy viendo el chat? Estoy viendo el chat. Profe, ¿qué pasa con los fluidos no newtonianos? ¿Qué características tienen? Bueno, el Bingham es un fluido no newtoniano. Bueno, en los fluidos newtonianos hay un sinnúmero de fluidos no newtonianos. Ojo con eso. Ojo con eso. Yo no voy a entrar ahí porque este curso no es de reología. Pero después hay, por ejemplo, flujos
superplástico, hay flujo, hay como una serie de tipos de flujo donde la curva no es lineal. Yo la dibujé acá lineal. Pero, por ejemplo, hay flujos donde además ustedes pueden tener un retardo y tienen a lo mejor comportamientos exponenciales de las curvas. Y esos tienen son bastante más complejos. No voy a entrar ahí, pero esto estoy simplificando sí, muy al máximo porque en realidad lo que interesa es que ustedes vean las cosas generales. ¿Ya? Pero no voy a entrar ahí porque si no se vaya a complejizar el asunto mucho. Profe, ¿Mm? en el caso de la magma, no importa en qué profundidad de la Tierra siempre va a ser Bingham. Por ejemplo, si ya se acerca al manto inferior, casi en, en contacto con el núcleo exterior, ahí no importa, en todos lugares va a ser Bingham. Según lo que yo sé, sí, siempre va a ser así. Por lo menos a nivel de la corteza. Espérenme, ¿qué quiero hacer? Este es newtoniano y este es Milgram. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo dibujaba unos monitos para explicar cómo era el comportamiento? En el comportamiento tipo Bingham, por ejemplo, lo que ustedes tienen es como que tuvieran un bloque. ¿Se acuerdan que estábamos tirando un bloque? Y lo tuviesen combinado con un pistón. Entonces aquí voy a tratar de... No estoy muy hábil hoy día para los dibujos. Fíjense, en el fondo lo que estoy haciendo es dibujando un pistón. Estoy teniendo un pistón acá. Espérenme que me quedó feísimo. Ya, a ver, ahí. Vamos a tener un pistón que se mueve. ¿Te acuerdan del pistón para lo viscoso? En el fondo tienen combinado un pistón con un bloque. ¿Se fijan? Es como que tienen, esto es un Bingham, necesitan es la combinación de un bloque plástico, porque necesitan superar un umbral de estrés, pero lo tienen retardado, además, es como un viscoplástico, como una combinación de viscoso y plástico a la vez. En el fondo lo que tienen también es una viscosidad, ¿ya? Que inhibe el flujo, pero asociado también tienen un estrés que tienen que superar para que mueva. No, me quedó muy bueno el mono, pero esa es la idea. ¿Ya? Entonces, piensen en Bingham Magma y piensen, siempre la explicación tiene que ver con la química, pero también con la cristalografía del asunto. Tienen que pensar como en geológico. No es porque haya solo sílice un porcentaje. Tiene que ver con la forma en que esa sílice se está ralentizando a través de cadenas de tetraedro en los flujos. ¿Sí? Bueno, para continuar, porque estamos viendo cosas que son geológicas, fíjense que estamos comparando sólidos, estamos comparando fluidos, pero también tenemos que pensar en lo que pasa en las rocas de la corteza. En la corteza pasan cosas cosas que son como muy tenemos que entenderla, tenemos que entender el comportamiento de la roca en la corteza que nos vamos a ir encontrando. Entonces, miren, yo les voy a dibujar algo y quiero que me digan ustedes qué piensan que está pasando. Voy a tratar de ser más talentoso con el mono. A ver, primero voy a poner un dibujito. Entonces, voy a tratar de hacer mejor. Ay, no sé, algo me está faltando en el mono que lo estoy haciendo mal. Estoy dibujando un pistón
Estoy dibujando un pistón. Pero yo a ese pistón le voy a agregar un resorte. ¿Se fijan? Tengo un pistón y tengo un resorte. ¿El pistón era ejemplo de qué? ¿De qué tipo de comportamiento, se acuerdan? Plástico. No. Como una Viscoso. combinación entre viscoso y plástico. Viscoso. Pistón viscoso. Viscoso eso. Viscoso. Pistón viscoso, siempre. ¿Y el resorte? Elástico. Elástico. Ya. Entonces lo que tienen acá es un comportamiento que se conoce como viscoelástico. Combina viscoso y elástico. Entonces, vamos a hacer un gráfico. Dos gráficos. Oh, me quedó mal. Vamos a hacer dos gráficos. Ahora. Entonces aquí voy a poner, a ver, tiempo. Tiempo 1, tiempo 2. Entonces, y aquí voy a poner el esfuerzo. Voy a aplicar un esfuerzo. Y... no, lo vamos a cambiar. Voy a aplicar una deformación. Finito. Entonces voy a crecer la deformación. A ver, no, pues díganme ustedes, ¿qué va a pasar? No, lo voy a hacer, no lo voy a explicar yo. Me van a decir ustedes. Voy a poner acá el esfuerzo. También está 1 y también está 2. Entonces, yo voy a hacer esto. Miren, voy a hacer esto. Voy a aplicar el esfuerzo, lo voy a mantener constante y después lo voy a tirar, lo voy a hacer 0 en forma instantánea. ¿Cómo va a ser la deformación que yo voy a tener? Voy a cambiar el gráfico abajo mejor, para que se vea más claro. ¿Cómo va a ser la reacción del sistema pistón-resorte? ¿Cómo se la imaginan? A ver. Al principio va a empezar como lineal. Ya. Al principio va a ser como lineal. ¿Cómo harían la línea? O sea, yo pienso que sería del 1 al 2, pero en vez de que se quede constante la deformación, se va a recuperar. Ya, tú estás viendo como que se va a recuperar la deformación. ¿Alguien tiene una idea? Por ejemplo, ¿qué va a pasar en 1? Yo voy a aplicar el esfuerzo, fíjate, estoy en 1, estoy aplicando el esfuerzo de 0 al valor máximo. ¿Qué va a pasar cuando haga yo eso? ¿Cómo va a ser la deformación? ¿Va a ser progresivamente, va a ir subiendo suave o va a pasar al máximo al tiro? No, va a comenzar inmediatamente sin retardo, pero va a ir creciendo a medida que el esfuerzo se mantiene. Se va a ir ablandando. Ya, tú dices que va a ir así, va a llegar a un máximo y después se va a ablandar. No, va a empezar a crecer. Esa E debería ser una línea recta que va... sí, pero sin la crecida repentina, sino que se va a comenzar a deformar desde el 0. Acá en 1. Sí, Pero, debería... pero tú no así saques. Ya te caché lo que me decís. Tú me decís que
esto sería así. ¿Así? Sí, eso, Hasta un 2. Esa es tu claro. idea. ¿Y después de 2? Debería devolverse proporcionalmente igual. ¿A 0 de nuevo? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿A 0? Hasta 0. ¿Están de acuerdo? O sea, se recupera completamente la deformación. No queda Al nada. primero se va a recuperar el tema del resorte, pero no se recupera completamente porque queda No el se va a pistón. recuperar completamente. O sea, tu opción es que se recupera hasta un cierto punto. ¿Sí? Sí. Opción 2. O sea, ese punto es cuando ya se recuperó toda la deformación del resorte, pero queda la deformación del pistón. Por eso no se recupera todo. ¿Alguien tiene otra visión? Se recupera la del resorte. Eso es importante. El resorte recupera. ¿Qué hace el pistón? El resorte recupera, el elástico recupera. ¿Qué hace el pistón? El pistón amortigua, ¿no? La curva es la siguiente. Ustedes van a tener, bueno, estoy dibujando bien. Bueno, estoy dibujando bien, sí, con el verde, sí. Ustedes van a tener un crecimiento instantáneo. Cuando tienen este sistema, lo que primero van a mover va a ser el resorte. Va a haber una deformación que va a llegar a un máximo. Van a tirar el resorte, pero van a tirar el pistón. Van a mantener, como mantienen el esfuerzo constante, van a tener una deformación constante. Y cuando suelten, se va a recuperar una parte, pero no todo. Se va a recuperar solo lo elástico. Lo del pistón no se va a recuperar. Entonces van a quedar con una deformación permanente. ¿Se fijan? Este plano que yo dibujé recto, yo lo hice mal, me tienen que reclamar, porque como es viscoso, tiene que ir subiendo progresivamente. Acuérdense que lo viscoso se va como haciendo cada vez más difícil. O sea, en realidad la deformación es constante, va aumentando constantemente. Entonces, cuando dejan de aplicar el esfuerzo que den 2, se va a recuperar todo el elástico. ¿Qué es esto? ¿Se fijan? Desde este valor hasta este valor, todo ese largo se está recuperando acá. Es todo eso lo que tiene que ver con el resorte. Y esto que está acá, esta parte de acá, es lo que tiene que ver con el pistón. Ese es el comportamiento viscoelástico. Profe, ¿puede repetir por qué la deformación es instantánea? Porque el elástico se va a empezar a deformar instantáneamente, apliquen el esfuerzo, como el comportamiento elástico. Si tú piensas en el pistón con el elástico, vas a tirar y lo primero que va a pasar es que se va a mover, cuando apliques el esfuerzo se va a mover inmediatamente el resorte. Un comportamiento elástico. Va a ser instantáneo el movimiento hasta una deformación. Pero el movimiento se va a empezar a retardar, a amortiguar por el pistón. En algún momento vas a tirar todo el resorte y vas a empezar a tirar el pistón. Y el pistón va a tener un incremento de esta manera, como tenemos en el caso del viscoso. Mira, ¿se acuerdan del viscoso? Que el pistón partían, pero iba aumentando lentamente. Y es como que no es proporcional como en el elástico instantáneo, sino que va aumentando progresivamente, lentamente en la deformación. Entonces, cuando ustedes ven eso, acá tienen el elástico, tiran el elástico, se va a mover todo el elástico proporcionalmente a la fuerza aplicada, y después van a empezar a tirar el pistón y va a ir creciendo paulatinamente la deformación.
amortiguada por el pistón. Cuando dejen de aplicar la fuerza, todo el resorte se va a recuperar, pero va a quedar lo que se movió el pistón. Lo expliqué bien, no sé, ¿se entendió? ¿Qué piensan? Y o sea, ahora entendí que es instantáneo la deformación porque el esfuerzo es instantáneo al principio. Ah, claro, el esfuerzo es instantáneo. Pues mira, en uno pasaste de 0 al máximo y en 2 pasaste del máximo a 0. Si hubieses tenido el elástico solo, hubieses tenido el comportamiento lineal del elástico, del comportamiento elástico. Ese. Y hubieses vuelto a 0, porque hubieras recuperado todo. Mientras que en este, ustedes, fíjense, recuperan lo elástico, se recupera, pero no todo se recupera porque queda lo del pistón. El pistón lo movieron. ¿Alguien conoce algo de la vida común donde haya esto? ¿Donde esto se pueda ver? Uy, me equivoqué. ¿Conocen algún tipo de objeto de la vida común y corriente donde ocurre esto? Un resorte amortiguado por un pistón. ¿Alguien bueno para los autos, para las motos o para la bicicleta? Profe, ¿puede ser los amortiguadores de los vehículos? Los amortiguadores de los vehículos son viscoelásticos. Excelente, pues claro, porque imagínate que usted tuviera ahí un amortiguador del vehículo o de una moto y en la moto solo tuvieses el resorte sin pistón. Tú irías por la calle y cuando te encontrás con un hoyo, el resorte se activaría, pero como es elástico, cuando salís del hoyo se va a devolver completamente y vaya a terminar dado vuelta para atrás porque, con el rebote del resorte. Como la deformación se recupera completamente y es instantáneo, se va a deformar el resorte al caer al hoyo y cuando salgáis y se recupere la carga, vaya a salir con la parte delantera de la moto para atrás. Po. ¿Cómo evitas tú de que ese rebote, cómo amortiguas ese rebote con el pistón? Entonces, el resorte acomoda la deformación del hoyo y cuando se recupera ralentizado, se recupera viscoso con el pistón. Entonces el pistón amortigua la recuperación del resorte. Y tú volvías a la posición original tranquilamente. Ese es el caso de un amortiguador. ¿Sí? En el amortiguador lo que tienen ustedes es que tienen el resorte metido dentro de un pistón. Y el resorte, el pistón lo que está funcionando, está amortiguando el rebote en un amortiguador, por ejemplo, de una moto, de un auto. En el fondo el pistón, que tiene aceite, recuerden que tiene aceite adentro, amortigua la recuperación del resorte. ¿Cierto? Bueno, y usted me decía esto que tiene que ver con geología, ¿no? Yo sea, profe, en geología, ¿dónde se encuentra un amortiguador, entre comillas? ¿Ya? Dígame. No, deje con la duda de lo que sabe. No es obvio en todo caso, porque en el amortiguador de los autos, de las motos, uno ve el viscoelástico, lo ve súper fácil. Es súper evidente. En geología no es tan evidente. ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene idea? ¿Dónde está en geología esto? Bueno, feo. Estoy dibujando peor que antes.
¿No? Miren, les voy a hacer un monito. No, puta, estoy dibujando pésimo, chicos. Me disculpan los monos básicos. Bueno, te aclaro lo que dibujé, pues, ¿no? ¿Cierto? Está súper evidente. Oh, ¿qué es lo que es? Subducción, ¿no? No sabe qué es un pistón, la señorita. Imagínate una jeringa. Mira, una jeringa es un pistón. Pero llénala con un fluido como, no sé, un aceite. En el fondo, el pistón, tú no lo mueves, hay una oposición a moverse, te lo da el fluido. Y esa resistencia es por todos lados, es la misma. Piénsalo como, velo como una jeringa donde tenéis el líquido y tenéis la punta tapada. Puede que tengáis un poco tapada la punta, entonces la vais apretando el émbolo y la cosa te va amortiguando, el fluido te va como amortiguando el empuje del émbolo. ¿Sí? ¿No? ¿Sirvió de algo? ¿Catherine? ¿Sí? Eso es como más o menos una explicación. Bueno, ¿qué dibujé? Voy a decir subducción, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tienen la corteza continental, que está en subducción, ¿cierto? Bueno, acá depende si yo bueno, todo es relativo, pero imagínense que yo tengo acá la subducción, tengo trabado, piensen cuando no hay terremoto, miren. Cuando no hay terremoto, ustedes tienen bloqueadas las dos placas. Tengo un colega que siempre hace el mono y le pone como un clavo. Y en el sentido de que eso se dice que está, los gringos le llaman locket. Está bloqueado. Cuando no hay cuando no hay terremoto por ejemplo, ahora están las placas bloqueadas. Una no se mueve una con la otra. Están fijas, están pilladas. Pero ¿qué sucede? Que estas placas, la convergencia continúa. Entonces, lo que está sucediendo es que el antearco de la placa continental sigue moviéndose para acá, toda la placa se sigue moviendo para acá. Entonces, lo que empieza a hacer es que se empieza a combar. ¿Ya? Se empieza como es como que ustedes están apretando y se empieza a combar el antearco. Pero va a resultar de que en un momento dos van a tener, la subducción va cada vez peor, van a tener un terremoto. Y ese terremoto lo que va a hacer va a desbloquear. En el fondo, el terremoto, ¿qué es lo que es el terremoto? El terremoto es cuando las placas se desbloquean y se mueven una con respecto. Durante el terremoto es que realmente se mueven. ¿Y qué va a pasar? Que en ese momento la placa continental se va a mover, desplazar hacia adelante y va a recuperar ese combamiento que tuvo cuando estaba bloqueado. ¿Se fijan? Es como que avanza, como que se aprieta, se abomba y después cuando hay terremoto, ¡puf!, salta y se mueve hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ocurre el terremoto, ese acombamiento que yo les marqué es un comportamiento elástico. Se recupera el abombamiento. ¿Ya? Sin embargo, queda a nivel de la corteza, en la parte más dúctil, que es la base de la corteza, hay una deformación que queda permanente y que correspondería a la parte viscosa. Entonces, en la subducción lo que ustedes tienen es un comportamiento, uno de los comportamientos que se propone es un viscoelástico, en el fondo.
tienen una acumulación de deformación cuando están bloqueadas las placas, se abomba el antearco más frío y frágil, y después cuando se produce el terremoto, se recupera la deformación elástica y queda la deformación viscosa en la corteza. Entonces ahí tienen un comportamiento viscoelástico que no es como el amortiguador, pero tenemos algo el mismo comportamiento en el caso de la corteza. ¿Sí? Profe, ¿Sí? Diga. ¿ese comportamiento de alguna u otra forma es posible verlo en la superficie o es solo hablando de la corteza? Sí, la superficie también hay deformación, se reactivan fallas en superficie, se pueden reactivar fallas en superficie, hay deformación en la superficie. Hay deformación, se ha visto con algunos terremotos que cuando se ve antes y después la topografía, antes y después del terremoto, que hay cambio muy leve, milimétrico, en la altura de la superficie, cambia el borde costero también. A veces pueden haber alzamientos que se mantengan y puede también haber un fracturamiento. Se han reconocido fracturas, por ejemplo, que quedan posterior al terremoto y que son de formación finita. Piensen que lo viscoso, en el fondo, a ustedes les queda, lo viscoso va a ser un strain finito distinto a cero. Algo queda. Eso puede ser acomodado, pueden haber evidencia en superficie. En el elástico el strain finito es distinto a cero. O sea, disculpen, es igual a cero, no se recupera todo, no queda nada. Entonces aquí tenemos la combinación. Hay deformación que va a permanecer y pueden haber evidencia en superficie, generalmente son muy, muy leves. ¿Qué les parece? Tengo una duda que, por ejemplo, en el terremoto de Valdivia, por lo que estuve leyendo, ya desconozco si la fuente es completamente confiable o no, pero se habló de ciertos sectores que se hundieron, otros que se elevaron. ¿Eso tiene que ver con el comportamiento de la corteza respecto al comportamiento elástico? O sea, sí, pues, porque tú puedes tener un levantamiento, imagínate, puedes que estés en alzamiento, puedes generar un alzamiento que después se recupere, y eso te va a generar un cambio en el borde costero. Pero también hay deformación que permanece, por ejemplo, no sé, en grandes terremotos a veces tú tienes que se exponen, hay zonas que se levantan y quedan expuestas, y no sé, pues si tenías, por ejemplo, algas o un pedazo de plataforma sumergido y después del terremoto queda expuesto y se muere. O cambios en el borde costero que son finitos. En el fondo, toda la deformación que permanece después del terremoto es finita y no correspondería a lo elástico, ¿ya? Pero lo que se ha visto también es que hay esos cambios durante que hay alzamientos asociados a la etapa de acumulación de la deformación elástica, que después se recuperan cuando ocurre el terremoto. Ahora, esos detalles depende de la magnitud del terremoto y, por ejemplo, en Valdivia hay una serie de trabajos muy buenos, no sé, de cómo cambió la geografía y cómo se produjo todo este proceso que estoy explicando con respecto al megaterremoto. ¿Sí? ¿Les parece? Hay más detalles. Yo no me gustaría entrar tanto en esos detalles porque creo que no quiero confundirlo. ¿Qué les parece? ¿Me siguen o no? Y yo sí entendí bien, profe. Conclusión, tienen sólidos y tienen fluidos. En geología, porque lo estamos llevando a geología. En la geología, en los sólidos tienen comportamientos que pueden ser elástico, plástico, viscoso. Los fluidos los fluidos son un tipo de comportamiento viscoso, porque hay un retardo y una viscosidad, hay un retardo al flujo, pero tienen, por ejemplo, el newtoniano y el Bingham, y eso lo podemos asociar a los fluidos silicatados, a los magmas, por ejemplo, la lava, ¿ya? Y hay combinaciones. Hay varias combinaciones, yo no he entrado en todas las combinaciones, pero hay combinaciones que nos permiten entender que podemos relacionarlo a la geología.
como por ejemplo cómo se comporta un antearco en subducción. Y cómo ahí, por ejemplo, tenemos el caso del comportamiento que podemos asociar a lo viscoelástico. Y está relacionado al ciclo terremoto, al ciclo sísmico, por ejemplo. ¿Para qué digo todas estas cosas? Para que ustedes vean de que en el fondo los procesos geológicos, y esto es lo que siempre nos critican los científicos, no sé, por los de ciencias básicas o los ingenieros, que los geólogos vamos como con frases, ¿no? ¿Y por qué fluye? ¿Por qué es más viscoso? Que tiene más sílice. En el fondo tenemos que pensar en asociarlo a los fenómenos físicos que hay detrás. Tenerlo súper claro. Porque la geología no es solo el concepto de porque alguien lo repite, dice que sucede algo. Hay un fundamento que es físico-químico para todos los procesos. Y además los materiales reaccionan de distinta manera con respecto a la aplicación de un esfuerzo. ¿Ya? Entonces, para eso tenía que ver esta clase, y tiene que ver también con el que ustedes después, cuando vayamos viendo objetos deformados, rocas deformadas, ustedes pueden asociar, pensar en cómo las cosas se estuvieron deformando. Uno ve las cosas deformadas ya, pero tiene que pensar en cómo se deformaron, en qué condiciones estaban. Y creo que es más fácil pensarla desde cómo yo estoy deformando y cómo ese material actúa durante la deformación. Imaginarme un poco la reología o la física de esa deformación. ¿Ok? Voy a dejar de grabar en estos momentos y no... ahora sí, mira, les voy a grabar un videíto con unas cosas muy básicas que son necesarias para ver para la otra semana. ¿Ya? Pero va a ser un video probablemente que dure unos 2 o 3 minutos y se lo voy a subir hoy día en la tarde